Contigo Puebla, una revista para formar criterios. ¿Qué tal amigos de Contigo Puebla? Yo soy Gustavo Barrientos y en esta ocasión me toca platicar con Laura Elizondo, quien es directora de Lexium, una organización que se encarga justamente de potencializar las herramientas educativas en diferentes países, entre ellas México, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Y pues con una amplia trayectoria relacionada con la investigación de la educación, más de 20 años de experiencia y pues por supuesto como investigadora y también pues como promotora del aprendizaje aquí en nuestro país. Y es que es importante mencionar que pues en la educación que ha pasado por diferentes evoluciones durante estos últimos años con pues la introducción de la tecnología, de las inteligencias artificiales, pues han cambiado muchísimo justamente todos estos aspectos dentro del aula, ¿no? De cómo también optimizar los recursos de la educación. Entonces, pues Laura, pues coméntanos en esta ocasión qué podemos esperar para el próximo año, para este 2024, con respecto justamente a las herramientas educativas y a los nuevos tipos de educación que también se están enfrentando actualmente los estudiantes. Hola Gustavo, buenos días. Saludo a toda la audiencia. Pues el año en realidad en educación se transfiere y se inicia en el 2023, en agosto del 2023, y pues lo que podemos esperar en el 2024, al menos hasta mayo, es una continuidad de las propuestas que se han hecho para el 2023. Y esta continuidad significa pues algo que le llamamos la nueva escuela mexicana. Y esta Claro. nueva escuela mexicana, pues es los planes y programas de estudio que ya no se llaman así, pero que están allí inherentes. Y sobre todo ahora con la gran sorpresa de estos resultados de PISA, en donde nos avisan que las habilidades matemáticas y comunicativas están muy bajas. Entonces la perspectiva en este año es un tanto un poco pobre y desalentadora. Sin duda alguna, porque estos cambios que nos enfrentamos y como dices con los resultados de la prueba PISA, pues nos arrojó deficiencias justamente en estos materiales educativos, pero también en las clases que se están dando a los estudiantes, ¿no? Que ya no se enfrentan a problemas, sino que también están relegando diferentes temáticas de los contextos educativos. Creo que también ha cambiado mucho el aspecto de que también los jóvenes también tienen diferentes maneras de aprender hoy en día y que no se ha sabido justamente conectar realmente con estos estímulos que ellos requieren para poder aprender mejor. Sí, Gustavo, valdría la pena hacer una división entre lo que son los colegios particulares Sí. y la escuela pública, porque pues desgraciadamente así está la situación en México. Muchos de los colegios particulares tomaron decisiones un poquito más arbitrarias, es decir, yo continúo con un proyecto educativo como el que traía anteriormente, en Claro. donde sí utilizo la tecnología y utilizo nuevas técnicas para enseñanza-aprendizaje. En las escuelas públicas, pues sí se tiene que alinear un poco a la nueva escuela mexicana, que como todos los inicios son muy difíciles, poco probados, ensayo y error, y no sabemos cuáles van a ser las implicaciones de estos cambios tan rotundos que están teniendo. Hoy por hoy, en la escuela tradicional, lo que se está utilizando es mucho pues el aprendizaje situacional, es decir, Sí. yo aprendo conmigo y con mi situación. Si yo estoy en un área rural, entonces yo aprendo a contar, por ejemplo, en matemáticas con piedritas y en mi mundo con las cabras y los maíces. Y si vivo en una ciudad, pues aprendo a contar a partir de edificios, casas y personas. Entonces, cuando nos situamos en algo así, pues se quita el pensamiento global y Por se supuesto. hace muy, muy pobre el proceso de la enseñanza, tanto de la comunicación como de las matemáticas. Claro, totalmente se perdió la sistematización que realmente era lo que se fomentaba en las escuelas para poder entender los procesos, para poder entender las circunstancias. A veces lo que más importaba era entender realmente qué es lo que llevaba a entender esos resultados, que hoy en día ya solo se buscan justamente que lleguemos al punto de los resultados sin entender realmente cómo surge cada uno de los procesos. Y a partir de esto, yo te quiero preguntar, ¿qué principales habilidades se requieren justamente
para que se desarrollen estos aspectos educativos de una mejor manera para este próximo año? Pues hay habilidades importantísimas. Tendríamos que diferenciar entre primaria y secundaria, preparatoria, que es Sí, nuestra educación básica, pero las habilidades a nivel general son primero las habilidades pues, de alto nivel, como el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, la habilidad para analizar y solucionar problemas, la claro. comprensión de datos importantes. Pero también hay habilidades específicas que no se están desarrollando en las aulas, como el vocabulario, el seguimiento de instrucciones, la asertividad, la empatía, incluso la habilidad para clasificar o planear o organizar la información. Sí. Cuando esas habilidades sistemáticamente no se desarrollan, pues nos trae grandes problemas para construir más conocimiento. Claro, exactamente. Y yo creo que también se ha perdido y se ha fomentado ese análisis crítico de diversos contenidos y temáticas que no se están, por ejemplo, como tú bien mencionas, ¿no? Yo que soy profesor universitario me he dado cuenta de que también mis estudiantes han perdido esa capacidad de analizar, de cuestionar, de valorar, de cuestionar, que solamente están recibiendo los temas, pero no lo están comprendiendo del todo, no entienden el porqué y el para qué de muchas de los elementos que se mencionan en el aula. ¿Y cómo podemos entonces optimizar y hacer que estas habilidades se potencien para justamente poder mejorar estas circunstancias en el aula? Pues mira, en educación siempre lo podemos ver como un triángulo en donde Ujú. hay tres elementos que producen estos procesos, ya sea el material de instrucción, que son nuestros libros, nuestra tecnología, nuestra computadora, nuestro Google, etcétera, ya sea el alumno como aprendiz o ya sea el docente o aquel que esté impartiendo información. Si ahorita el material de instrucción está siendo un tanto pobre y nos tenemos Claro, que enfocar más en la tecnología, pues valdría la pena utilizarla en esto que le llamamos microaprendizaje o nanoaprendizaje. Es decir, que los alumnos aprendan a aprender por ellos mismos, buscando ellos potenciar sus propias habilidades y su aprendizaje. Por otro lado, pues, ¿cómo podemos ayudarlos? Potencializándolos a ellos mismos, haciéndolos responsables de su propio aprendizaje, haciéndolos que entiendan que entre más lean, más aporten, más observen, más argumenten, más hipoticen, mejores habilidades van a tener y mejor desarrollo van a tener. Y sobre todo el autoconocimiento y la automotivación, el autocontrol, pues son factores bien importantes en estos momentos. En pocas palabras, hay que hacerlos partícipes de su propia educación y hacerlos responsables de los procesos que ellos tengan para aprender. claro, y aparte no solamente entender los conceptos, sino también, por ejemplo, reentender diferentes cuestiones, ¿no? Como la inteligencia emocional, también la inteligencia espacial, matemática, lógica, artística, etcétera, ¿no? Todas las inteligencias que pues ya hemos descubierto, ¿no? Las 7 diferentes inteligencias, pero creo que también es algo que las escuelas y las instituciones están fallando justamente en promover, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Puebla estamos viendo a jóvenes de 18, 17 años con muchísima violencia, haciendo situaciones completamente agresivas y volátiles, porque creo que no se ha generado también en las aulas un ambiente sano de entender justamente estas inteligencias emocionales, de salud mental, etcétera. Sí, hay en la columna vertebral de la inteligencia emocional hay tres elementos que son sumamente importantes y de allí se construye todo lo demás de la inteligencia emocional. Es el autoconocimiento, el Claro, autocontrol y la automotivación. Y esas tres, sí, aunque es responsabilidad de la escuela, es muchísimo más responsabilidad de la casa. Entonces, es bien importante que hagamos partícipes de todo este proceso emocional a los padres de familia, a la familia en general, a cuestionarnos nosotros también como padres, ¿qué estamos haciendo para propiciar que nuestro hijo o hija se conozca y sepa cuándo se enoja, cuándo está cansado, cuándo se vuelve agresivo, cuándo se deprime? Y luego que se autocontrole y que a partir de mecanismos de autocontrol diga si algo me pone triste, qué tengo que hacer para lidiar con ese sentimiento y luego que se automotiven y que tengan un motor dentro de ellos que los impulse a avanzar. Entonces sí creo que la escuela
En lo personal, yo como experta pienso que ya en las generaciones más avanzadas la escuela no tiene tanto la culpa, sino es una víctima de lo que está pasando a nivel de las redes sociales y a nivel de la familia. Y creo que la receta mejor que hay es propiciar el autocontrol y el autoconocimiento en los muchachos. El que se conoce a sí mismo, pues no sabe lo que gana. Y pasando también ese autoconocimiento, también hay que fomentar la honestidad, ¿no? Y sobre todo hoy en día que también ya las inteligencias artificiales como ChatGPT, pues pueden hacer ensayos y investigaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos también optimizar estas habilidades digitales que se están integrando a los sistemas educativos y fomentar un ambiente de respeto, de una honestidad académica, pero también de comprender que no es toda la información que ofrece ChatGPT, sino que también tenemos que tener esta capacidad de discernimiento y de comprensión para no hacernos más tontos en vez de que la inteligencia se haga más inteligente. Pues los valores tienen mucha de su raíz en los hábitos. Y los hábitos se van desarrollando en esta etapa que le llamamos de etapa formativa de los alumnos. Y tendríamos que irnos a fomentar estos. Creo yo que hay 4 en particular que son muy importantes. La prudencia para saber de dónde saco la información, a quién le pregunto, con quién me junto, etcétera. La consistencia, que es que yo alinee lo que soy, lo que pienso y lo que hago en una misma cosa. La constancia, que es que yo tenga la capacidad de responder y de llegar a mis objetivos, y también el hábito de la colaboración, que es trabajar con los demás de una manera honrada y adecuada. Entonces, creo yo que la formación de hábitos es bien importante, y los hábitos no son más que 2 cosas, conductas y actitudes. Si yo trabajo en el aula y en la casa y en el ambiente en general, visualizando y cuidando las conductas y las actitudes, eso se convierte en mis hábitos, y mis hábitos son parte de la formación que yo voy a tener en valores y luego en la inteligencia emocional que yo maneje. Entonces, la base está en Claro. hábitos también. Totalmente de acuerdo. Y justamente ahorita que estamos viendo imágenes de educación en línea, también se viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos también enfrentarnos ahora ya como individuos e integrarnos a los sistemas híbridos o a los sistemas de educación en línea y que también pueda potencializar justamente estos hábitos que bien mencionas? Porque, pues, por ejemplo, estudiar en casa, pues también estamos cerca del ocio, estamos cerca de perder, por ejemplo, la disciplina, el orden, la organización, etcétera, pero que también nos implica nuevos retos de organizarnos, de conectarnos también con otras instituciones, por ejemplo, que no estén en nuestra zona geográfica, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito al respecto? Creo yo sinceramente que esto de la formación en línea y del autoaprendizaje no se da en cualquiera y no se da de la noche a la mañana. Tú no puedes Claro, decirle a un muchacho de repente o a un adulto, ahora aprende, ahora todos los días trabaja en aprender, porque tiene que venir desde abajo. Lo que yo puedo decir es, si queremos aprendices autónomos, independientes, hay que formarlos desde la raíz, y la raíz viene en la primaria en general. Si yo creo hábitos, si yo desarrollo habilidades intelectuales, si yo creo habilidades emocionales, si yo lo hago que se conozca, que se controle, que tenga metacognición, yo voy a crear un aprendiz perpetuo, cosa que no está claro. sucediendo en México, un aprendiz de calidad, que una vez que abandone el aula quiere aprender siempre y en todo momento. Si Ujú, no, vamos a tener aulas virtuales con muchachos que están googleando y que están claro. trabajando en redes sociales en vez de aprender, y nada más tienen la computadora allí para que les pongan el de que asistieron. Entonces tenemos que crear aprendices perpetuos de una manera intencionada. Con respecto a las instituciones, ¿cuáles serían los retos que van a enfrentar para este próximo semestre? Y que también, pues, estamos a vísperas y de también de cambiar, de, pues, cuestión de sexenio gubernamental y demás, porque también esto va a ser un periodo de ajuste y de expectativas para el próximo periodo, ¿no crees? Sí, en las instituciones, si nos vamos a la educación básica, creo Ujú, yo que el reto más grande que tienen ahorita las escuelas públicas es la falta de material de instrucción,
la falta Claro. de cuadernos, la falta de contenido educativo y que lo tienen que buscar en todos lados. Y el reto más importante es que sean pertinentes, que no todo lo que está en línea sirve y no todo ayuda a formar. Ese es un gran reto, la falta de material educativo. Y el otro reto importante, creo yo, que es la falta de rumbo. Hay una diversidad de opiniones en cuanto al sistema educativo y eso lo que crea es caos. Claro. Y el reto más grande es pues que el año que entra nos encuentre lo mejor y lo más fortalecidos posibles y que no vaya en prejuicio de nuestros alumnos. Eso creo que es. Y también, ¿qué sería qué elementos serían indispensables para que justamente evitar este caos, ¿no? Para encontrar una organización más sólida, más fuerte para la educación? ¿Cuál crees que serían estas vías en las que justamente Lexium pueda aportar para poder reestructurar estas circunstancias de educación que ahorita vemos tan cuestionables? Mira, yo creo 2 elementos. Primero creo que ahorita el pilar más fuerte que tenemos son los docentes. Los docentes no se formaron en este año escolar, tienen mucho bagaje, muchos conocimientos y un elemento importante sería apoyarse en ellos y decir, yo sé cómo hacer las cosas independientemente que haya vientos desfavorables. En la parte de Lexium, pues creo yo sinceramente que nosotros podemos aportar mucho para promover evaluaciones, diagnósticos, entrenamientos que permitan a los alumnos y a los docentes conocerse, conocer el perfil y mapear sus habilidades de aprendizaje y entrenar las habilidades intelectuales, emocionales, hábitos, todo, para fortalecernos cada uno como personas y como instituciones. Laura Elizondo, pues te agradezco mucho esta conversación. Yo espero que sigamos colaborando, haciendo también esta incidencia de cuestionar la educación, de generar también vías en las que podamos también apoyar, dar herramientas a los docentes que también nos puedas aportar justamente con tu visión y con tus aportes. Te agradecemos muchísimo que te hayas conectado esta tarde con nosotros. Un gusto, Gustavo, y saludos hasta Puebla. Como no, con todo gusto. Amigos de Contigo Puebla, pues ya escucharon estos tips de educación, estas habilidades que se necesitan para fomentar para el siguiente semestre y por supuesto estar atentos a todas estas coyunturas y circunstancias que, como bien mencionó Laura Elizondo, pues requerimos también cuestionar esta nueva escuela educativa mexicana, ¿no? Y pensemos también en cuáles son las herramientas que tenemos que darles y aportarles de casa para que también las escuelas sean un apoyo en la educación de cada individuo en esa sociedad. Amigos de Contigo Puebla, pues los dejamos con más contenidos de nuestra programación. Les recuerdo que también nos pueden sintonizar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, X, Instagram, que estamos en Dailymotion, en Twitch, también nos encuentran en Threads y por supuesto que también estamos en las diferentes plataformas de podcast como Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, etcétera. Y también lo recordamos que estamos en nuestra página web contigopuebla.mx, donde también pueden encontrar pues información y noticias de último momento. Les recuerdo que también nos pueden ver en el canal E25 de Teleweb, en el canal STV. Amigos, yo soy Gustavo Barrientos y continuamos con más programación de Contigo Puebla. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.